exponer el tema que me correspondió, la cultura maya. La cultura maya fue una civilización mesopotámica que se desarrolló en México, en los estados de Yucatán, Campeche, de Quichán, desde Chiapas y Tabasco, en Guatemala y Belice, fue parte occidental de Honduras y de Canadá, que abarcó más de 3.500 kilómetros cuadrados. Esa cultura plenamente desarrollada del continente americano precolombino. Su arte de la arquitectura, como puede ver, ellos utilizaban mucho la piedra, sus estructuras de las piedras, que ellos mismos lo podían hacer y hacían sus mismos edificios. Gracias a ellos fueron los fundadores y ellos mismos se protegían, tenían sus propios materiales para trabajaban de piedra. Hoy en día ya no se utiliza a veces se utiliza la piedra, pero no se utiliza como ellos lo utilizaban antes. También ellos hacían cohetes e hacían intercambio de, pongamos por frijol, también hacían cambios de diferentes cosas que tenían ellos para poder tener un valor mucho más grande en su cultura. También en la cultura maya se dice también que Petén fue una gran parte que se originó donde estuvieron los mayas, donde habitaron, que hoy en día ya no existen los mayas, ya hay pero unos pocos nada más, ya no están como antes. También se dice que en él se desarrollaron el entorno de 750 a.C., alrededor de 500, la presencia del preclásico del Tardío. Alrededor del periodo clásico se define que gran media por el movimiento del comercio, estas tierras bajas de los mayas sufrieron dos grandes padres, los rivales de Tikal y Calakmul. Ellos se vio tanto la intervención de la extranjera, de la política dinástica de los mayas de la ciudad de Teotihuacán, del centro de México, ya que ahí también se originó una parte de los mayas. Los mayas ellos tenían sus propios lenguajes, ellos utilizaban sus lenguajes y sus vestuarios, ellos mismos lo hacían muy bien. Esto ha sido entonces, como le explico, entre ellos también ellos pudieron hacer su pintura, ellos mismos hicieron su propia pintura. Ellos experimentaron por medio de piedras, estuvieron viendo cuáles eran las pinturas y estuvieron, gracias a hoy en día podemos ver muchas pinturas que nos ha ayudado, porque los mayas, ellos también se suele decir que ellos antes tenían sus reloj, que ellos se podían también, tenían su reloj, también ellos podían darse cuenta por medio ya que ellos por medio del sol podían ver sus horas. También ellos se daban cuenta que también tenían varios regímenes que tenían. También se suele decir que los mayas también ellos fueron una gran parte que fue fundamental, que también dice que Cristóbal Colón también conquistó una gran parte de ello, que ahora dice que la mitología se puede notar de los sistemas de numeraciones, así como la astronomía y las mecánicas que ellos abarcaban. Tenían muchos. Bien, esa ha sido mi presentación. Feliz tarde y que Dios lo bendiga. Nosotros
nosotros somos el grupo número 4, nos correspondió lo que fue la arquitectura de la civilización maya. La civilización maya es una de las, podríamos decir que es una de las más importantes que se desarrolló en el continente americano. Y al contrario de la cultura inca, prácticamente se caracteriza por ser una historia llena de alternancias. El territorio donde se desenvolvió la actual cultura es en la península de Yucatán, aunque también se comprendió lo que fue la extensión que ocupa hoy en día el país de Guatemala y de Honduras. Dada esta considerable amplitud, en nuestra actualidad es posible encontrar varios de estos sitios de Centroamérica, diversas ruinas que surgieron, modelos de construcción que fueron establecidos prácticamente a lo largo del periodo de la existencia de la civilización maya. En ambos casos, los arquitectos mayas siempre se preocuparon en dejar una marca de los conceptos cosmogónicos y astronómicos que su sociedad había desarrollado, por lo que hasta hoy en día los arqueólogos y antropólogos estudian exhaustivamente estas ruinas para poder conocer más sobre lo que fue el mundo maya. Una de las arquitecturas de la civilización maya fue el Templo de los Guerreros, como también la ciudad de Tikal, el Templo de las Inscripciones y también el Templo de los Quetzalcóatl. Sheili tema quinto A. Arquitectura maya. Durante esta época de la cultura maya, las personas empezaron a rezar y los centros del poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como lo es la preclásica, el Mirador, la mayor del clásico y las posclásicas Chichén Itzá y Ajuma. Debido a sus muchas semejanzas, así como a sus diferencias estadísticas, los restos de la arquitectura maya son una clave importante para entender la evolución de su antigua civilización. Las características principales de la arquitectura maya es la forma de techar, esta es conocida como bóveda maya o arco falso. Los edificios más comunes son las pirámides, superposición de plataformas, tronco piramidales, la cual sirve de basamento a los templos, los cuales suelen tener un elemento decorativo llamado rastrería que se sitúa en el techo y añade a la altura al edificio. Esencialmente, en arquitectura maya se puede distinguir dos tipos de edificaciones. Estos son las pirámides escalonadas, que se engalanan con esculpidos que se piensan que son escenas mitológicas mayas, y asimismo palacios que poseían fachadas con gran ornamentación. ¿Cuál fue el material empleado en arquitectura maya? Bueno, uno de los principales materiales empleados en el levantamiento de los edificios fue la piedra caliza y la nerisca, entre otras. Las rocas a los mayas les concedía una doble utilidad en vista de que se empleaba como materia prima para la construcción y también como herramienta para cortar las piedras. Hola señor, mi nombre es Brandon David Pascual Carreto de Quinto Bachillerato, sección B. El tema principal que nosotros estamos exponiendo es la arquitectura maya. Es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Estructuras gigantescas de piedra caliza cubiertas de estructo fueron su sello. Una de las más ricas expresiones artísticas que los precolombinos crearon para sus dioses soberanos, podríamos llamarlos. Las características de la arquitectura maya. Los edificios eran adornados con mascarones y cresterías en piedra y estuco.
generalmente pintados de rojo por la gran cantidad de piedra caliza disponible en la tierra mayas del Petén. Los mayas se ubicaban en el Petén, que hoy es un departamento de Guatemala. La cal y mezcla eran fácilmente producidos, permitiendo la construcción de impresiones, pirámides y palacios. Eran unos grandes, unos edificios grandes e impresionantes, como son las pirámides y los palacios. Entre uno de ellos podemos hablar el Gran Jaguar, ¿verdad?, que está situado en Petén. Generalmente las pirámides en el preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y techo de paja, conocido como complejos triádicos. ¿Ok? Durante el clásico tenían 1 o 2 cuartos con las características de bóvedas. Sus paredes. Para las paredes de ellos usaban en 2 hileras que luego rellenaban con piedra pequeñas y otros materiales, el tical, el naranjo y gualá, y muchos otros sitios. Se han encontrado pedazos de estelas y obsidiana como material de relleno, así como de estructuras anteriores. Ok, el estilo de la arquitectura maya. La arquitectura maya participó de las características generales de la cultura americana, pero tuvo modalidades, especialmente incluso de su propio estilo: el arco falso, bóveda maya, cresterías y estelas y altares. Se registraron varios estilos y arquitectónicos, como el estilo de Petén, el Uxmal y el estilo de Usumacinta. En Palenque, que está situado en México, el estilo Puc, Uxmal, entre otros, y hubo además otro detalle más valioso: el de la pintura mural, integrada a la arquitectura. Entonces la cultura maya produjo una arquitectura monumental. ¿Cómo le podemos llamar eso? Monumental. Arquitecturas gigantescas, de la que se conservan grandes ruinas: el Palenque, Uxmal, Tikal, Quiriguá, Tajín, Copán y entre otros. Los elementos arquitectónicos: plataformas ceremoniales, como lo acabamos de mencionar. Las plataformas ceremoniales de poca altura, máximo 4 metros. En los lados tenían figuras labradas, escenarios de ceremonias públicas. En las partes superiores había altares, banderas, inciensos y a veces un tzomamtil, hilera de varas con cráneos ensartados. Ahora vamos con este elemento, la pirámide. Superposición en varias plataformas sin nunca culminar en volumen geométrico realmente piramidal. Sirve de basamento el templo, arcándolo lo más posible al cielo. Pero tuvo también una función funeraria secundaria en importancia, donde también se impartían celebridades fúnebres hacia los reyes mayas o príncipes mayas que fallecían. Vamos con los templos. El templo es de planta cuadrangular, muros verticales con 3 o 5 entradas que conducen a varias piezas, sea directamente o sea pasando por un pórtico. Cuando hay varias puertas, las entradas se cerraban mediante cortinales o esteras amarradas en el interior a unas argollas empotradas, 3 a cada una de la otra. Entrada. Los templos carecen de ventanas, pero en algunos casos puede tener apertura de forma rectangular o imitando el signo I. Muy bien, vamos con las orientaciones. La orientación de las construcciones en el área de los mayas durante la época clásica tiende a coincidir con los puntos cardinales, y las bóvedas también se le ha denominado como falsa o celedista o simplemente maya. Esta se fabrica acercando los muros a partir de 100 metros de altura, inmediatamente encima del dintel de las puertas.
superponiéndolas hiladas a piedras de madera. A cada hilada sobresalga de la inmediata inferior, que sobresalga de la inmediata inferior, o sea que se sobresalga de la otra hilada que está hasta dejar en la parte superior un corto espacio que se cerraba con una pequeña losa, podremos llamarlo. Eso eran las bóvedas de los mayas. Tenemos las estelas es un monopolio que empieza por ser una referencia calendárica y acaba por ser una obra de arte. En sus inicios de la estela no pasaría de ser un marcador, como lo hacen los marcadores o miradores. Glifo, ornamento que enmarca una ideograma o desarrollo con la mayor pulcritud. Se dio nombre de glifo, emblemática los signos que se incluían en las inscripciones, en la imposibilidad de definir más exactamente su real significación. Los glifos servían para designar el nombre, deidad, tutelas de sitio, dinastías reinantes o algún elemento que la caracterizara. Eso es lo que pues viene dando la arquitectura maya. La arquitectura maya es una arquitectura muy bonita, muy sofisticada, y también algo muy interesante, que los mayas en la matemática, más que todo, ellos ya contaban con el número cero y podían hacer grandes cálculos, tales que los aztecas pues no lo tenían. Esto es lo que es la arquitectura maya. Entonces su material de ellos era la piedra caliza, que ellos lo utilizaban. También algún material para hacer como por ejemplo objetos pequeños, era el jade también, que era material que lo utilizaban. Y pues eso es todo, ¿verdad? Entonces espero que les guste, que les agrade. Todo de la arquitectura maya pues es muy Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a exponer el grupo 4. Mi nombre es Daniel Matías Castillo, quinto B. Y el día de hoy les voy a dar una pequeña definición y una pequeña explicación sobre la arquitectura maya. La arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Estructuras gigantescas de piedra caliza cubiertas de estuco fueron su sello. Los edificios eran adornados con mascarones y cristalerías talladas en piedra y estuco, y generalmente pintados de rojo por la gran cantidad de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén. La cal y la mezcla eran fácilmente producidas, permitiendo la construcción de impresionantes pirámides y palacios. Generalmente las pirámides en el preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos teádicos. Durante el clásico tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. Para hacer las paredes, ellos usaban bloques en 2 hileras que luego rellenaban con piedras pequeñas y otros materiales, el tical, el naranjo igual, y muchos otros sitios. Se han encontrado pedazos de estelas y obsidiana como material de relleno, así como estructuras interiores. La cal todavía se usa hasta ahora. En la actualidad muchas personas todavía les dan un buen uso a la cal, ya que también se puede usar para construcciones. Tikal, entre otros ejemplos, son el ejemplo de que